Entonces, la idea de estas conversaciones es un poco hablar con filósofos o con pensadores españoles para plantearnos o reflexionar acerca de la relación entre la academia, la filosofía, la sabiduría y un poco el mundo, ¿no? Ambos, María y yo, estamos, digamos que a las puertas del mundo académico y Mm, hemos considerado que hacía falta esta reflexión antes de meterse en la boca del lobo, ¿no? ujujú. Eh, entonces, pues la verdad es que sin más dilación vamos con las preguntas. Perfecto. Entonces, ¿cuál considera usted, que es el lugar óptimo para hacer filosofía hoy en día? ¿Consideras que sigue siendo la universidad o esta hiperproductividad académica, la obsesión por el ranking, el cuartil, el nivel de impacto, fomenta el rendimiento intelectual o por el contrario imposibilita la calma necesaria? Hemos visto también que usted es fundador de una sociedad, ¿no? De Altius Society. Sí, 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 Entonces, sí. En nos ha dado Oxford, la sí, sí, sí. impresión, eso es, Sí. de que, bueno, aunque está obviamente dentro de un marco académico, que a lo mejor esto puede ser una búsqueda de hacer filosofía más allá de los límites o de sí, de los límites académicos, ¿no? Del constreñimiento académico. Efectivamente, bueno, yo creo que siempre depende de la actitud también que uno tenga, ¿no? O sea, en el mundo académico hay oportunidades extraordinarias para pensar, para reflexionar, para relacionar ideas, para integrar, para nutrirse, ¿no? De muchísimos estímulos intelectuales, pero también hay muchísimos peligros, ¿no? En mayor que sería un poco el academicismo. O sea, en vez de pensar, de cultivar el saber, las ideas, centrarse más en una producción, pero considerada de una manera muy rígida, ¿no? Si has publicado en tal sitio, si cumple unos estándares. Entonces, a veces es difícil pensar más allá de justamente de esas fronteras, ¿no? Y caemos en la rigidez. Yo creo que la filosofía es verdad que es una rama del saber muy especial, ¿no? No pienso que tenga que realizarse exclusivamente a través del mundo académico. A la historia me remito, ha habido grandes pensadores que sí estaban en el mundo académico, pues desde Immanuel Kant a Hegel, quizás sobre todo en el ámbito alemán, pero ha habido muchísimos grandes pensadores que no estaban en el mundo académico, incluso estuvieron excluidos del mundo académico. Kierkegaard, Marx, Nietzsche se autoexcluyó, ¿verdad?, del mundo académico. Mm. Entonces, no creo que sea ni condición necesaria ni condición suficiente. La condición necesaria y la condición suficiente al final para la filosofía es pensar con rigor, con audacia, con inteligencia, con creatividad, para intentar conectar conceptos y elaborar argumentos sobre la base de esos conceptos. O sea, la condición necesaria y suficiente para la filosofía es lógica, pensamiento lógico e imaginación. Yo siempre digo que en eso se parece un poco a las matemáticas, ¿no? O sea, em, desde el punto de vista práctico, yo creo que fue un avance el desarrollo del mundo académico, porque claro, si no, siendo realistas, pues sería muy difícil vivir de la filosofía. Y además también, que es no menos importante, la labor docente, ¿no? O sea, poder enseñar, poder recibir también de los alumnos, ¿no? Porque cuando estás enseñando, yo siempre lo digo, cuando doy mis clases, por ejemplo, de teoría del conocimiento, al final aprendo yo más, porque a veces me hacen preguntas que, uy, esto lo tengo que pensar mejor. Te obligas a ti mismo a depurar tus argumentos, ¿no? Y a mejorar seminarios con profesores, intercambio con otras universidades. O sea, el mundo académico es un tesoro, al final, es un privilegio en este mundo, ¿no? El problema es que yo creo que en las últimas décadas se ha impuesto una mentalidad que viene sobre todo de las ciencias naturales y que se está aplicando a las humanidades, que es intentar cuantificarlo todo y esa obsesión por cuantificar el impacto, como si en filosofía fuera igual de fácil que, por ejemplo, en física, donde está claro que si tú has publicado pues, en ciertas revistas, y a veces ni eso. Yo recuerdo una vez hablando con un premio Nobel de Medicina, aunque no sea en física, que me decía, dice, mira, para ganar el premio Nobel lo importante es, decía, the finding, ¿no? El descubrimiento. ¿Qué más da donde lo hayas publicado? O sea, es el descubrimiento. Filosofía es un poco eso, ¿no? ¿Qué más da si tú tienes una idea brillante que está en tal revista o en tal libro? O sea, yo creo que es la actitud. Si aprovechas bien el mundo académico, te da una plataforma extraordinaria de intercambio, pero siempre yo creo que tu mente ha de estar también con un pie fuera del mundo académico, no solo en el mundo académico, para ver que, oye, la realidad es mucho más rica, que hay filosofía fuera del mundo académico y sobre todo porque el pensamiento recibe estímulos, pues no solo de los que se dedican profesionalmente a la filosofía, sino de otras personas. Entonces, el gran riesgo del mundo académico es pensar
que el conocimiento solo discurre a través de ciertos cauces. Y al final aquí, por citar esa famosa frase, ¿no?, de el espíritu, era el Evangelio, el espíritu sopla donde quiere y como quiere, pues un poco ocurre con el pensamiento. Hay muchos catedráticos que pues, pueden ser grandes maestros en su campo, pero no han sido pensadores originales. Y tienes muchas personas fuera del mundo académico que tienen pensamiento original, aunque a lo mejor no sean unos rigurosos doxógrafos o doctos de la filosofía. Sí. Sí, y quizá, bueno, en relación con esta primera pregunta también, ¿no? Pero se nos ocurría preguntar el horizonte de la filosofía, quizá, sí, bueno, de la filosofía, quizá de la filosofía académica, ¿ha de serlo la sabiduría y es compatible la sabiduría con, pues, con estas exigencias y, sí, o sea, de la vida y carrera académicas, con la llamada career, ¿no? O sea, esto que veníamos discutiendo de búsqueda de becas, publicaciones, conferencias, etcétera. O si quizá debe buscarse pues esta sabiduría práctica fuera de la academia. Quizá en la academia uno espera quizá encontrar la sabiduría teórica, ¿no? Pero la práctica quizá, en fin, bueno, supongo que estas categorías de práctico-teórico también son discutibles, pero bueno, sí quizá de buscarse fuera. Y también un poco derivando de esta pregunta se nos ocurría si la filosofía verdaderamente propone conocimiento nuevo, ¿no? O sea, estas proposiciones originales capaces de verdad, o si consiste quizá más bien en una jerarquización del resto de ciencias o en una revisión de ciertos presupuestos o del resto de ciencias. En fin, esto un poco, ¿no? Justo no, es una pregunta interesantísima. Además, es que he estado acabando un texto que lo he titulado La tarea de la filosofía, que abordo justamente esto que me preguntas y también el problema que yo creo que se ha agudizado en los últimos años, y es la hiperproducción académica, donde ya prácticamente nadie tiene tiempo de leer artículos de revistas porque es imposible, saturación de las revistas académicas. El otro día hablaba con el director de una importante revista de filosofía en España y me decía, es que ahora publicamos para dentro de X años, ¿no? O sea, no se puede porque estamos completamente colapsados, entre otras cosas porque además ahora los doctorandos tienen que publicar antes de defender la tesis algún artículo. Y sin embargo yo me planteo la pregunta, ¿todo esto está contribuyendo a que haya más y mejor pensamiento filosófico? Pues yo soy muy pesimista, porque en el fondo yo creo que se está confundiendo filosofía con doxografía o historia de la filosofía, ¿no? Con el estudio de lo que otros han dicho. Pero hoy en día, por ejemplo, alguien que tenga un pensamiento original, que a lo mejor luego no es tan original, pero que por lo menos quiere intentar decirlo, está casi excluido de ese sistema de publicaciones precisamente por el academicismo, ¿no? La confusión de pensar con pensar sobre seguro basado en notas históricas, por así decirlo. Y eso yo creo que es muy grave. Podría ser, esto es un tema que a lo mejor habría que plantearse, que claro, si tenemos en cuenta que hace 100 años, pues ¿cuántas personas se dedicaban a la filosofía en el mundo occidental? Pues muchísimas menos personas que ahora. Ocurre también en física, ¿no? O en matemáticas. Cada vez es más difícil hacer algo original porque los frutos de abajo, por así decir, ya han sido cogidos. Entonces ahora cada vez tienes que subir más alto. Esto ocurre en física, esto ocurre en matemáticas, cuando hablas con... Esto ocurre en muchos campos. Y en filosofía puede ser que al haber tanta gente, hay muchísimas más cátedras de filosofía, muchísimos más departamentos, doctorandos, y al haber tenido ya tanta historia y tan ilustre, pues efectivamente añadir un diferencial de valor, ¿no?, al pensamiento filosófico, por así decirlo, cada vez sea más difícil, perdón. Eso, por supuesto, es una posibilidad. Esto sería estructural. Digamos que a lo mejor la filosofía estaría muriendo de su propio éxito, que ha hecho tanto y tan brillante que ahora podría ser que estuviéramos llegando a ciertos límites en la innovación, que a lo mejor ahora va a ser más difícil decir algo interesante porque hay mucha gente y ya se ha dicho casi todo. Yo prefiero pensar que no. Es discutible, ¿no? Podría ser que en física estuviéramos llegando a ciertos límites y ya fuera muy difícil hacer un avance sustancial porque ya la mente humana no da más de sí en ese ámbito. Podría ocurrir lo mismo en matemáticas, podría ocurrir en filosofía, en las materias más abstractas, ¿no?, por así decirlo. Quiero pensar que no, pero bueno, podría ser. Eso sería estructural, pero desde el punto de vista más coyuntural, lo que yo sí noto es que se ha impuesto una cultura académica donde efectivamente no se busca el pensamiento.
la sabiduría, ¿no? Entendiendo por sabiduría no solo el conocimiento, sino la audacia con ese conocimiento. Audacia tanto para el ámbito del pensamiento puro como para el ámbito práctico, el cómo vivir, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, porque cada vez se quiere cuantificar todo más, se desconfía de la libertad del pensamiento, ¿no? Del pensar por pensar, y todo se quiere tener como perfectamente validado. Pues has publicado en esta revista, esto tiene tal impacto, pero realmente he dicho algo interesante, algo original, algo útil en ese sentido, o simplemente estoy haciendo, vale, un análisis magnífico, histórico, pero en el fondo estoy repitiendo lo que otros han dicho. Yo creo que ese es el gran peligro. La ventaja es que vivimos en un mundo también donde hay tantos desafíos, tantas cuestiones que la filosofía tiene que abordar, pues desde la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la ética, el diálogo entre culturas, que honestamente yo creo que es muy necesario. Yo creo que es muy necesario que se siga cultivando la filosofía. Y el mundo académico es verdad que lo que sí tiene es que proporciona rigor, ¿no? O sea, te da unas pautas de pensamiento y de análisis muy rigurosas. Pero lo hablaba no hace mucho con un editor de un libro que yo tengo, que es el editor de Almuzara, que además fue ministro en España, un hombre muy interesante, Manuel Pimentel, y él justamente me decía, dice, es que el mundo académico tristemente está dejando de ser generador de ideas, porque ¿vale? Ordena muy bien las ideas, pero ya no las genera. Yo creo que no es una fatalidad, yo creo que el mundo académico, si lo concebimos bien, sí debería poder tanto ordenar ideas como generar. Y luego la otra pregunta que me haces es de un enorme calado, porque te aseguro que lo está pensando bastante. En el fondo, la filosofía puede aportar conocimiento nuevo. Es evidente que históricamente en otras etapas sí lo hizo. Pero claro, desde que las ciencias particulares se fueron desacoplando, por así decir, de su matriz filosófica, se fueron independizando, cada vez es más difícil que un filósofo aporte un conocimiento nuevo, lo que tú decías, una proposición concreta, contrastable, falsable, digámoslo como sea, pero una proposición concreta. Dices, claro, en ciencias naturales, Stephen Hawking, ¿verdad? Tiene esta frase famosa de philosophy is dead, ¿no? La filosofía está muerta. Decía, ya no es como en tiempos incluso de Leibniz, de Kant todavía, que los filósofos podían aportar a la física, ¿no? Pero casi desde el idealismo alemán, pues prácticamente la filosofía en ese sentido ha ido en decadencia, ¿no? O sea, de pensar que podía aportarlo todo a cada vez arrinconada, y ahora si acaso cuestiones de filosofía de la física, tal, pero bueno, los físicos muchas veces ya sabes que no se lo toman muy en serio. En ciencias sociales, claro, las ciencias sociales también han surgido de preguntas filosóficas, ¿no? La filosofía ha sido como la gran engendradora de ciencias, pero ahora mismo, pues en la economía, en la sociología, parece que la filosofía no tiene una capacidad de aportar conocimiento porque no tiene ni método ni especialización. En mi opinión, lo que la filosofía tiene que hacer no es tanto aportar conocimientos particulares, que eso efectivamente es competencia de las ciencias particulares, porque tienen un método específico y sobre todo porque una persona tiene preparación en ese ámbito, ¿no? Si no, el riesgo es que el filósofo pontifique, ¿no? Como yo he oído a veces a gente que habla de física y de matemáticas, pero tú sabes realmente que lo que estás diciendo no es correcto, que eso no, ya se ha demostrado que no es así. Lo que la filosofía puede hacer, yo creo que es actuar justamente como un ágora entre disciplinas, ¿no? Para integrar conocimientos, para relacionar ideas y para extraer consecuencias de esos conocimientos, también de cara al mundo práctico. Y en casos concretos, ¿por qué no? Puede haber cooperación y colaboración entre filósofos y científicos, sociólogos, economistas, y ¿por qué no puede salir algo? Pero no porque la filosofía disponga de un método particular, sino porque la reflexión filosófica, la audacia en el pensamiento, el tratamiento de los conceptos se conjuga con métodos particulares. Y yo ahí sí creo que en ese aspecto de cooperación hay mucho que hacer, ¿no? Pero desde luego todo esto nos lleva a una pregunta que sería metafilosófica, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Y cómo muchas veces ni siquiera sabemos exactamente qué es filosofía, ¿no? Vamos a retomar la pregunta. Sí, o sea, y un poco al hilo de esta misma pregunta, antes de entrar en la siguiente, las cuestiones como más clásicas de la filosofía, las que se encuentran, que se entroncan en la tradición filosófica alrededor de ellas, las preguntas sobre la muerte, las preguntas sobre, bueno, sobre la metafísica, sobre la sustancia, sobre la esencia,
que son, digamos, genuinamente filosóficas o clásicamente han sido genuinamente filosóficas, ¿usted cree que han sido, no voy a decir usurpadas, ¿no? Porque es un poco peyorativo, ¿no? Pero cree que serán respondidas por las ciencias o que la filosofía sigue teniendo su campo de acción o su campo de la realidad para estudiar más allá de poner en comunicación y de ordenar el resto de saberes? Vamos a ver, yo creo que, a ver, siempre va a haber un horizonte que es el de lo desconocido, ¿no? O sea, el conocimiento humano llega hasta X, pero siempre hay algo más allá, ¿no? Y estoy convencido de que eso es un horizonte infinito, ¿no? De que siempre podríamos conocer más, porque los nuevos descubrimientos también generan nuevas posibilidades, nuevas preguntas, nuevos misterios. Y aquí la filosofía, fíjate, en eso me parece bastante a la religión, ¿no? Me parece que se asemeja mucho a la religión, porque siempre va a haber reductos de lo desconocido o cuestiones sobre las que el ser humano no sabe nada. Tú preguntas, pues la muerte, el sentido de la vida. La ciencia te aporta muchísimo, te da una información que es el fundamento, ¿no? para entender los fenómenos del mundo, pero claro, luego interpretarlos, pues ahí siempre hay un exceso de posibilidad, no un plus. Y yo creo que la filosofía, por supuesto, siempre, o sea, yo hace poco he escrito un libro que se llama El sentido de la libertad. Fíjate si no se pueden decir cosas sobre desde la neurociencia, desde la sociología sobre la libertad. Pero al final siempre, cada generación, incluso cada individuo, vamos a tener el derecho y el deber, yo creo, de pensar sobre estas cuestiones, porque es lo que nos define como humanos, como seres humanos. Y ese horizonte de posibilidad no agotada, no clausurada, que es también el ser humano. Y probablemente pues lo que venga más pues, del ser humano, y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, pues eso, no quiero abrir ese paréntesis, ¿no? Entonces, esas cuestiones casi perennes, eso que se llamaría un poco las cuestiones perennes de la filosofía, que vienen no desde Tales de Mileto, yo creo que vienen incluso desde el origen de la civilización, ¿no? Desde Egipto, Mesopotamia, la India, tú por ejemplo lees los Vedas y ya se están planteando eso, ¿no? Yo creo que son cuestiones perennes del ser humano. Y por eso están relacionadas, y fíjate, yo creo que hay una profundísima intuición de Hegel, ¿no? Cuando él relacionaba arte, religión y filosofía como las tres determinaciones supremas del espíritu, él intuía que hay esta conexión, que en el fondo el arte, la religión y la filosofía son casi lo mismo, no lo mismo, pero casi lo mismo. O sea, porque ambas se están refiriendo a lo último, a lo ya casi ese horizonte de lo desconocido, lo que ya nos supera. Claro, la filosofía, por supuesto, lo hace desde la razón, ¿no? Desde la conceptualización, la racionalización, no tanto desde la imaginación o desde otras facultades, pero están muy unidas. Y yo creo que eso siempre nos va a acompañar. Por tanto, quizá la filosofía como ciencia esté llegando a un fin porque ya ha sido sustituida beneficiosamente, venturosamente, por sus hijas, ¿no? sus retoños. Y ahora lo que tiene que hacer es conectar esos conocimientos, estructurarlos, mostrar los vínculos y las posibilidades de esos conocimientos, ¿no? Pero la filosofía en el sentido más de sabiduría es la necesidad y el deber, me atrevería a decir, que cada generación y cada individuo tenemos de pensarnos. Y eso va a ser siempre una tarea. Es la tarea de pensarnos. Pensar lo que somos y lo que podemos ser. Y eso yo creo que es perenne. Entonces no es de extrañar que las grandes preguntas filosóficas, pues la existencia, la muerte, la libertad, eso venga así desde el origen de la propia civilización. Es como si alguien dijera el arte va a morir, ¿no? Porque ya no es necesario. No, evidentemente yo estoy convencido de que el arte no morirá nunca. La religión, pues los enunciados de la religión, evidentemente ya sabemos pues, que muchas de las cosas que decían los textos religiosos no son verdaderas. La ciencia nos da la explicación demostrable. Pero la pregunta trascendental sobre qué hago yo aquí, para qué, pues al final eso es una cuestión que cada uno tiene que responder y ahí entra también la religión. Y la filosofía yo creo que es justamente algo parecido. Claro. ¿Y consideras que queda, cambiando un poco de tercio, pero vamos en la misma línea, si queda esperanza para adquirir esta visión de la realidad en su conjunto en la que aspiraban los grandes sistemas filosóficos, que incluyen hoy en día ciencias empíricas, teología, arte, religión, como ha comentado usted, en el mismo sentido que lo hizo Platón, Hegel, Aristóteles, el idealismo alemán? Incluso, ¿esta visión es deseable o se arriesga a visiones totalizadoras o reduccionistas de la realidad, estando en el estado de conocimiento que estamos ahora? Y
en relación a esta pregunta, digamos, dos subpreguntas. En tu trabajo particular, en esta búsqueda de esta visión integradora que nos consta que tienes, ¿no? ¿Qué peso tiene la tradición y qué peso tiene la búsqueda de la originalidad? Y al mismo tiempo, en el campo de la investigación universitaria, bueno, ¿cómo se escoge o sea, cómo se escogen los límites de tu saber, de alguna manera? Porque, claro, el horizonte de posibilidades es tan vasto, es tan amplio, que tienes que determinar, tienes que empezar por algún sitio y obviamente el primer paso va a determinar toda la carrera, va a determinar hacia dónde te diriges y las conclusiones finales. ¿Es compatible esta especialización con una genuina sabiduría? Fíjate, volviendo a la pregunta anterior, yo creo que en nuestro mundo que está tan especializado, y efectivamente el principio de división del trabajo intelectual, como en la economía, pues es el motor, ¿no? del progreso cuantitativo, por ejemplo, el progreso económico. Pero yo creo que cada vez más gente siente la necesidad de que en paralelo a ese proceso de especialización haya también un proceso de generalización, de integración. ¿Por qué? Porque al final necesitamos, ¿qué es el progreso humano? Sino aprender a ser más conscientes, cada vez más conscientes de cosas de las que antes no éramos conscientes, de nuestros derechos, de la libertad, del medio ambiente, de nuestras posibilidades. Y si solo estamos viendo desde una perspectiva muy concreta, perdemos esa conciencia. El mundo se reduce. Entonces, yo creo que la propia sociedad inteligentemente, y esto cuando hablas incluso con personas que se dedican, por ejemplo, a la innovación tecnológica o a reconocen el beneficio, incluso en clave puramente utilitarista, de tener también humanidades, filosofía, arte, ramas del pensamiento humano que no tienen por qué especializarse tanto, sino que buscan justamente una visión de conjunto, una integración, una perspectiva amplia, conciencia, en el fondo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, siempre la clave para el desarrollo yo creo que es eso, conjugar fuerzas de especialización y de integración, un poco como funciona el cerebro humano, ¿no? O sea, eh, tener el detalle, pero también tener la pauta general, ¿no? La parte y el todo. Y eso es lo que nos ayuda a avanzar y a superar barreras. Y a mí me parece que las humanidades tienen ahí una capacidad de visión de conjunto extraordinaria, ¿no? Porque si no, perdemos de vista lo humano. Nos quedamos reducidos a elementos muy concretos de la experiencia humana, pero perdemos de vista eso. Los grandes sistemas filosóficos. Esto es muy personal. Yo reconozco que me enamoran los grandes sistemas filosóficos porque me admiro esa capacidad de intento de completitud, ¿no? De verlo todo, de arquitectura lógica. A mí eso me parece sublime, es uno de las manifestaciones de la inteligencia humana, ¿no? La capacidad que tiene de ordenar. Entonces, a mí me parece bueno que haya intentos de sistematización, porque al final un sistema filosófico es como un modelo donde a partir de unas premisas, de unos principios, un número mínimo, ¿no? de principios, se intenta dar una explicación lo más integrada, lo más completa posible del universo. Que, por cierto, sabemos que al final es imposible, por la propia lógica, tener un sistema que sea consistente y completo. Es decir, que si tú quieres que tus axiomas sean consistentes entre sí, nunca vas a poder tener un sistema que al mismo tiempo sea completo. Esa analogía la aplico a la filosofía, ¿no? Si tú quieres un sistema que no sea contradictorio, que sea consistente, pero que lo abarque todo, al final siempre vas a llegar a inconsistencias, que es lo que pasa con el sistema de Hegel, el más admirable probablemente que se ha construido desde Platón, pero que sin embargo al final pues tiene que renunciar a principios lógicos básicos, ¿no? Porque de contradicción, ¿no? Entonces, a mí me parece que al final esto es la tragedia de la mente humana, ¿no? Que quiere esa totalidad, la busca, pero luego al final siempre se choca con un muro de piedra y no puede. Pero tenemos que seguir intentando hacer sistemas cada vez más perfectos. Y yo creo que el sistema absoluto sería una especie de límite asintótico, ¿no? O sea, como que nunca llegarías, pero cada vez podemos intentar construir mejores sistemas. ¿Tiene que renunciar la filosofía a la sistematicidad? Yo creo que no, pero siendo conscientes de que ningún sistema conceptual, de que ningún sistema filosófico es perfecto. Humildad frente al dogmatismo, que yo creo que el gran riesgo de la filosofía es el dogmatismo, no es pensar que este sistema ya lo tengo todo explicado. Ya no hay flecos y acabamos, ¿no? Eso además es la muerte de la filosofía. La filosofía es justamente posibilidad. Ese sistema siempre es criticado. Y claro, luego lo que tú me decías, más en concreto sobre cómo
ese conocimiento, ¿no? Claro, yo creo que la filosofía, fíjate, puedes decir, hay otras ramas que parecen más complicadas, ¿no? De matemáticas, pero claro, la filosofía es tan ambiciosa que al final ser filósofo en el sentido profundo de la palabra es muy difícil y cada vez es más difícil, porque tienes que tener en cuenta tantos conocimientos de tantas disciplinas que es muy difícil, es inabarcable, ¿no? Ahí sí me parece importante aprender a distinguir lo relevante de lo accesorio y aprender también a tener esquemas de lo fundamental de las distintas ciencias, ¿no? Las ciencias naturales y de las ciencias sociales, ¿no? Por lo menos esquemas de grandes categorías, los métodos explicativos, la lógica de esas disciplinas. Fíjate, una cosa que has dicho tú, yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, yo no soy tan fatalista, yo no creo que tus elecciones iniciales determinen tu carrera académica. Que tú escojas un tema concreto para el doctorado, a mí me parece que el doctorado es muy bueno como momento de especialización. O sea, justamente en el doctorado es muy bueno que alguien se especialice bastante y que escoja un tema muy concreto, porque eso además te va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades analíticas, ¿no? Te obliga a, pues eso, adquirir rigor, detalle, familiarizarte con el trabajo académico, y eso yo creo que es muy bueno. Porque es raro que luego vayas a disponer de X años donde solo te puedes dedicar a eso, ¿no? A estudiar un tema, es casi un privilegio, ¿no? Yo lo veo así. Pero luego cuando tú ya vas teniendo una carrera académica y ya tienes una cierta posición donde ya no tienes que estarte preocupando todo el rato, aunque ahora cada vez es más difícil, porque estás como examinado continuamente por acreditaciones y tengo tal, sino ahí es donde ya llega el momento de pensar de filosofía. No tiene por qué ser sucesivo, o sea, yo creo que hay gente, yo por ejemplo, en mi caso yo intenté hacerlo a la vez, o sea, como procesos simultáneos, a la vez que estaba adquiriendo conocimientos especializados, no dejé nunca de pensar en grande, ¿no? Y de escribir ensayos filosóficos más fundamentales, por así decirlo. Porque yo lo vi como algo más simultáneo, ¿no? En paralelo. Pero bueno, sea en paralelo o sucesivo, yo creo que es bueno que el filósofo se haya tenido que sumergirse en algo específico, que te obligues, ¿no? A trabajar en eso en concreto, porque eso te da unas herramientas analíticas. Pero no ver ese tema específico como ya la definición, el destino de tu carrera. Ese yo creo que es muchas veces el error. Incluso imagínate que tú has estudiado a un autor y yo creo que el gran error es que ya lo que tú has estudiado sobre ese autor te determine completamente. Pues a veces es muy bueno olvidarse de ese autor y decir, voy a explorar otros, ¿no? Otros temas. Porque si no, al final te conviertes en rehén de tu tesis doctoral. Y eso yo creo que no es bueno. O sea, ya te digo, la tesis doctoral tiene que ser una herramienta de especialización, de trabajo, pero no tiene que ser la estación final, no tiene que ser ya una puerta cerrada, sino una puerta abierta a algo más. Esa es mi visión. Esto es, gracias. Nos gustaría también preguntarle, ¿quién considera usted o quién consideras, perdón, que puede ser, o quiénes, ¿no? En plural, la autoridad o autoridades de nuestro tiempo? Con esto me refiero a que quizá, bueno, nos parece que la filosofía puede haber sido suplantada en cierto sentido, la religión quizá, bueno, quizá estoy pensando más en Europa, ¿no? Pues también parece que ha perdido en gran medida su autoridad. La política, también dudamos que sea un poco a quien uno acude, ¿no? Como referente. Quizá la opinión pública, pero a modo de pregunta lo digo, quizá la comunidad científica. En definitiva, ¿dónde busca el hombre moderno, la mujer, su referente o guía, quizá espiritual, intelectual en general, ¿no? ¿Es deseable que la filosofía recupere su autoridad o es posible? Y en sentido algo relacionado, pues, ¿quién proporciona al hombre, a la mujer modernos las herramientas intelectuales para hacerse cargo de su propia vida o por ejemplo, incluso pues, para defenderse de los imperios ideológicos o propagandísticos? Es decir, vivimos en una etapa muy confusa, ¿no? O sea, porque yo creo que vivimos en una etapa donde hay un rechazo generalizado a la autoridad y a los llamados expertos, ¿no? Esto ya lo vimos, recuerdo que venía un artículo, creo que era en temas de filosofía y de teología, que era No Time for Heroes, ¿no? Era como, no es tiempo para héroes, ya, como diciendo, ya no vamos a volver a esa época donde había unos grandes gurús, ¿no? O sea, pues dices, imagínate en Europa Jean-Paul Sartre, ¿no? En los años 50-60, o Foucault, o ciertos grandes pensadores, lo mismo en economía, lo mismo incluso en ciencia. Yo creo que estamos
por un lado es bueno, ¿no? O sea, me explico, ¿por qué tiene que haber ciertos referentes que sean casi endiosados o considerados una especie de gurú, resonancias cuasi religiosas, que sean los que tengan que aleccionar moralmente a la humanidad? Yo creo que vivimos en un tiempo donde cada individuo va a tener que aprender a convertirse en su propio juez, su propia autoridad y a buscar esa autoridad externa, porque evidentemente nosotros nunca, siempre necesitamos, ¿no? El consejo y la lección exterior, evidentemente no somos autosuficientes, pero va a tener que buscar cada vez más en sí mismo y por eso es tan importante el desarrollo del pensamiento crítico, del conocimiento, de la cultura, de la filosofía, pero no tanto porque tengamos que seguir a tal maestro entronizado, a tal gran filósofo, a tal líder religioso, a tal líder político. Ahora mismo en un mundo con tantas redes sociales, con tanto intercambio de información, no hay prácticamente ninguna autoridad que resista. Es decir, lo hemos visto incluso la ciencia, porque claro, la ciencia al final son los científicos, ¿no?, que están detrás de la ciencia. Yo soy un ferviente partidario y un creyente casi absoluto en el método científico como acceso a la verdad, pero luego muchos pues lo hemos ido viendo, por ejemplo, en la pandemia, muchas veces ha dicho A y luego ha tenido que corregirse, ¿no? Porque es algo dinámico y supuestas autoridades pues a veces han quedado bastante desprestigiadas, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde ocurre eso, ¿no? O sea, eh, recuerdo cuando se produjo el Brexit, ¿no?, que a mí me parece una decisión completamente errónea, pero hubo un manifiesto firmado por no sé cuántos premios Nobel de Economía. La gente era como, ¿y a mí qué más me da, no? Esto no significa, claro, porque el otro extremo es el antiintelectualismo, que es como negar que hay gente que sabe más, que tiene más autoridad para opinar de un tema que otra. Pero en cuestiones que atañen a tu existencia, a cómo orientar tú la vida, ¿por qué tienes que seguir a otro? Es decir, lo que tienes que hacer es cultivar tu mente todo lo posible, desarrollar un pensamiento crítico, llenar esa mente y, por supuesto, buscar distintas orientaciones. Yo creo en eso, en un pluralismo de referencias. Probablemente no volvamos a ese mundo de grandes gurús, de grandes referentes. Entre otras cosas, porque además ahora el conocimiento es cada vez más especializado, una sola persona no puede abarcarlo y es muy difícil que alguien tenga las claves para opinar de todo, ¿no? O todos los contextos. De hecho, el problema ahora es la figura de los todólogos, ¿no? Que pues es una excrecencia, ¿no? Es horroroso. Al final a lo que eso lleva pues es a pontificar sin saber. El otro extremo no tiene por qué ser la figura del especialista que solo habla de fonética sumeria, ¿no? Ser de su especialidad. Pues dices, no. Hay términos medios, pero al final, hoy en día, lo que es justo el fruto del progreso de los ideales ilustrados no es que tengamos que seguir pidiendo consejo a un gran gurú o viendo, sino que cada uno aprendamos a juzgar la realidad por nosotros mismos. Y esta es la gran labor de las ciencias y de la filosofía, darnos ese conocimiento, esa sabiduría, esa posibilidad de educarnos. Eso no quiere decir que, por supuesto, uno no encuentre referentes en su campo, incluso a nivel vital, pero sabiendo que esos referentes nunca son perfectos, nunca son absolutamente puros. Es decir, ni siquiera Mahatma Gandhi es absolutamente puro y perfecto y puedes encontrar cosas y errores y flecos, y ocurre con los grandes sabios y los grandes filósofos, pues con Bertrand Russell, con Heidegger, no digamos, con grandes figuras, ¿no? Bajar de los pedestales, yo creo que desmitologizar, desidolatrar, es un signo de progreso. Y a veces luchar en eso contra... Antes me hacías una pregunta por la tradición que de hecho no había respondido a la pregunta anterior. Aquí enlazo justo con esto. Esto no significa romper totalmente con los cánones. Yo sí creo que hay ciertos cánones, porque sí creo que ha habido obras mejores que otras, pensadores mejores que otros, ideas mejores que otras, y creo que incluso podría argumentarlo objetivamente. No significa romper completamente de la tradición, significa asimilar críticamente esa tradición, reconquistar, como decía Goethe, lo que nos ha sido dado, pero justamente para ampliarlo, para extenderlo y para darse cuenta de que al final nuestra vida individual la tenemos que vivir nosotros y no otros que hace siglos ya vivieron. No, nosotros tenemos el derecho a vivir en nuestro contexto. Entonces, no dejarse deslumbrar por cánones, por autoridades, por ídolos, ¿no? Diciendo casi, a mí eso me parece muy importante. Lo cual no significa renunciar por completo a recibir enseñanzas. De hecho, es necesario. Estamos continuamente, pero tener más libertad individualmente de cribar, de ver con qué me quedo, de que efectivamente hay una tradición muy ilustre, pero yo no tengo por qué ceñirme solo a esa tradición, diálogo con ella, pero porque quiero avanzar más allá de ella.
Y esto además enlaza con otra pregunta que me había hecho también Antonio antes, ¿no? La cuestión de la originalidad. No es buscar ser originales y a título individual por serlo. Yo creo que esto tiene que nacer de una convicción profunda, de que la historia no está escrita de antemano, de que en cada momento nosotros tenemos que buscarnos como seres humanos y ver qué podemos también aportar al mundo y al futuro. Entonces, tenemos derecho también a ser originales, ¿no? Es un poco la pregunta que yo creo que se hizo la humanidad a partir del Renacimiento de, muy bien, hemos llegado hasta aquí, pero ¿por qué no vamos a poder ir más allá? ¿No? Al menos intentarlo. Entonces, yo creo que sí es bueno, es inevitable tener ciertos referentes, personas a las que admiras, eh, pero no tenemos que vernos completamente ya condicionados por ello, ¿no? Sino que al final buscar una pluralidad de fuentes y sobre todo desarrollar nuestra propia mente individual para juzgarlo por nosotros mismos. Sí. Bueno, si no te importa, voy a recuperar un tema, bueno, y si no te importa también, María, voy a hacer una pregunta que no está escrita. Pero es que has comentado antes un tema, y me da un poco de miedo formularlo, ¿no? Porque es así un poco más formal. Pero has comentado antes, bueno, haciendo una analogía, ¿no? Con los teoremas de incompletitud de Gödel y la filosofía diciendo que no puede haber un sistema que al mismo tiempo sea consistente y completo. Claro, entonces, a mí me parece que esto, o sea, esto es tremendamente influyente en filosofía y no sé si se le está haciendo o si se le hizo suficiente caso, ¿no? Que de tal forma que si no podemos conseguir este sistema completo, porque la lógica nos lo demuestra, estaríamos como, no sé si condenados o abocados a este límite asintótico a lo mejor del conocimiento, que en el mejor de los casos siempre estaríamos avanzando. ¿Eso es para ti una situación de desesperanza en cierto sentido? Es decir, no vamos a acabar nunca, nunca vamos a llegar a este conocimiento. Es lógicamente imposible, porque Gödel nos lo demuestra, que terminemos, por así decirlo, o que demos con algo que sea completo y consistente. Y al mismo tiempo me parece muy sintomático que el propio Gödel propone, con una lógica relativamente sencilla, ¿no? Para lo que es Gödel, su versión del argumento ontológico. Tiene su propio argumento ontológico. Entonces, ¿tú consideras que este límite asintótico puede tener que ver con una idea divina, con, digamos, un concepto vacío de Dios, ¿no? Siendo Dios todo lo desconocido, o siendo Dios toda la potencial inteligencia? Qué preguntas, no, me encanta, porque además es un tema que me fascina, porque en mis últimos libros justo he hablado sobre esto, o sea, lo de la completitud y consistencia yo creo que no se le ha sacado el partido necesario. ¿Verdad? Humildemente, yo, o sea, en el último libro, El sentido de la libertad, yo lo aplico, por ejemplo, a la imposibilidad de tener un sistema ético absoluto, sea el utilitarismo, sea el formalismo, y lo aplico también a la idea de Dios, o sea, y a la propia tarea filosófica. Y la analogía, claro, es una analogía, porque alguien dirá, bueno, pero esto es de lógica y estás extrapolando. ¿Y por qué no voy a extrapolar cuando la filosofía también sé? Y además yo creo que no solo analogía, yo creo que tiene su sentido, ¿no? Porque siempre que tú partas de un sistema de proposiciones cerrado, siempre puedes salirte de ese sistema, siempre habría como un punto fuera del sistema, ¿no? Y entonces ya no estaría incluido por el sistema. O Es un decir, que en sistema qué de prueba. momento, claro, en qué momento tú dices que ya no puedes ir más, ¿no? Hay un non plus ultra. Se lo aplico. Y esto, por cierto, fíjate si es una analogía interesante que Einstein, en un artículo famoso donde describe la llamada paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, en lo del entrelazamiento cuántico, justamente usan, dice, para que un sistema sería completo si cada elemento de la realidad tuviera su equivalente en la teoría. Eso es completitud, tal y como yo lo aplico luego en filosofía, la inspiración me vino fundamentalmente de ahí. No, porque además yo creo que los que han hablado sobre Gödel, sobre todo los postmodernos franceses, pues no tenían ni idea del tema y pues, no usaban bien el tema de Gödel. Y hay mucha gente que ha sentido cierto rechazo de, uy, mejor no hablo de eso porque a ver si voy a meterme en líos, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísimo jugo. ¿Debería llevarnos a la desesperación? Yo creo que no. Yo creo que es justo lo contrario. Es que siempre habrá un horizonte de pensamiento y de creación filosófica, porque nunca vas a poder dar con el sistema cerrado. Es que ni siquiera en matemáticas puedes dar con el sistema definitivo. O sea, siempre puedes cambiar de axiomas, siempre puedes tener otros sistemas. Pues en filosofía pasa lo mismo. O sea, siempre estamos caminando hacia ese límite asintótico. Y ello no es malo, es de hecho un signo casi de libertad y de posibilidad. Lo que dice sobre Dios, que no me gusta volver a citar un libro
Mío, pero es que justo en el libro que yo escribí, el de Dios, Ciencia y Filosofía, esa es la idea central, que lo que las religiones llaman Dios, yo lo interpreto filosóficamente. Yo me considero agnóstico con respecto a las religiones concretas, pero yo interpreto filosóficamente esa idea de Dios diciendo es el límite asintótico donde tú tendrías el sistema perfecto, consistente y completo al unísono, al que llegarías cuando tuvieras precisamente ese sistema perfecto. Eso sería Dios, pero eso trasciende el poder de la mente humana. Por eso, con respecto a lo que hasta ahora se ha dicho sobre Dios, pues yo me mantengo agnóstico, porque claro, eso no. Pero lo que una mente capaz de elaborar sistemas más perfectos podría decir es justamente ese límite asintótico. Entonces, me ha encantado que hagas eso, porque ya te digo, son intuiciones filosóficas que puedo haberme equivocado, porque al final la filosofía no sería filosofía si no hubiera posibilidad de error, si no sería trivialidad, donde ahí no te equivocas, pero si dices algo que intentas que sea interesante, evidentemente tiene que haber posibilidad de error, por supuesto. O sea, Hegel, podemos decir, se equivocó en muchas cosas, pero benditas equivocaciones, o sea, porque justamente o sea, los errores en ese sentido son fuentes de aprendizaje. Si no dices nada, pues evidentemente no te equivocas. Y yo creo que hay esa conexión, ¿no? Es casi una intuición entre las propiedades fundamentales de los sistemas lógicos, la inagotabilidad del saber humano y Dios como el horizonte infinito del saber humano, ¿no? Como lo desconocido llevado al límite asintótico, ¿no? Y un poco también al hilo, y ya pasamos a la siguiente pregunta, al hilo de esto, intentando, o sea, intentando de alguna manera, sí que no es tu intención, ¿no? Pero intentando hacer compatible con la teología cristiana, que es la que yo más conozco, porque Yo, es sí, la que sí. culturalmente estamos imbuidos. Eh, la fe sería, o sea, ¿sería capaz de verdad en algún sentido? Es decir, aportaría algún tipo de conocimiento? ¿Y qué tipo de conocimiento sería este que aportaría la fe? Es decir, Mm. ¿la fe sería una forma de sostener proposiciones que nos, digamos, nos llevara más lejos en este límite asintótico? ¿O sería una proposición vacía tal que, es decir, tal que todo aquello que es desconocido, ¿no? Es decir, las proposiciones, si formuláramos el credo cristiano, ¿no? En proposiciones, ¿serían conjuntos vacíos de aquello que desconocemos o sería algún tipo de verdad que nos acerca en este límite asintótico? No sé si he formulado muy No, es claramente muy la buena pregunta. pregunta. O sea, al final es el carácter no ético, ¿no? De la fe. Si la fe tiene un contenido de Eso es. conocimiento. Claro, yo aquí, vamos a ver, por supuesto esto es muy opinable. Yo pienso que la fe es una experiencia, una certeza subjetiva, ¿no? El que cree, pues sea cristiano, sea budista, sea musulmán, lo que te da es una certeza subjetiva que para mí tiene que ver sobre todo con el sentido de la vida, con cómo orientar esa vida. Claro, yo creo que como filósofos no tenemos más remedio que basarnos en la razón. Y la razón lo que te dice es que algo que llega por revelación, supuestamente, o por intuiciones místicas, pues no lo podemos considerar un conocimiento objetivo, es decir, una proposición que está al alcance de todos. ¿Hay que despreciarlo? En absoluto. Yo creo que ha sido algo también importante para la humanidad desde sus inicios, porque en este mundo incierto donde no sabemos dónde vamos, pues a mucha gente le ha dado seguridad, a otra no, o también, por supuesto, tiene sus problemas, ¿no? Pero digo desde el punto de vista de la experiencia subjetiva. Entonces, yo creo que no. O sea, yo creo que al final las verdades el ser humano las tiene que adquirir, pues solo tiene dos vías, que sería la experiencia y el razonamiento. La intuición no es una fuente de verdad, es un estímulo, una especie de plataforma que te puede o no llevar a la verdad, ¿no? Pero no es como la experiencia o la razón. Entonces la fe yo creo que es un extra, ¿no? Es un paso, es un salto que da el ser humano y que tiene que ver con esa óptica casi existencial, de decir, no, yo creo que la vida tiene un sentido. Pero eso ya trasciende las posibilidades de la filosofía, las posibilidades del conocimiento. Y además yo no creo que fuera bueno para la fe identificarla con el conocimiento, ¿no? Si la fe fuera conocimiento, pues también perdería su... ¿Qué mérito tenéis, no? O sea, que dice el Evangelio, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser algo que esté más allá del conocimiento y que exija por eso una creencia eh, que nunca va a ser demostrable. O sea, ese es el tema. Si fuera demostrable. Entonces, yo me interesan muchísimo las religiones, he estudiado sobre todo, por supuesto, el judaísmo y el cristianismo, pero últimamente también el budismo y otras religiones, y yo las interpreto más como intuiciones, imaginaciones, deseos, pero no como conocimiento, sino más bien como
expresión también de los deseos y de las posibilidades de la imaginación humana, ¿no? Yo creo que es eso. Y no me parece que se haga un favor a la religión diciendo que lo que la fe establece ha de ser conocimiento, ¿no? Porque precisamente la fe tiene que estar, es distinto al conocimiento. Y ahí está la libertad de cada uno, si quieres dar ese paso o no. Yo personalmente me mantengo un agnosticismo, pero yo creo que en las grandes enseñanzas de las grandes religiones hay un manantial para el arte y para la filosofía, ¿no? De reflexiones. Y hay que saber aprovecharlo. Y yo creo que en el mundo actual es muy importante la cooperación entre creyentes o no creyentes para abordar los grandes problemas de la humanidad y las grandes injusticias. Y a mí eso es lo que me parece, ¿no? Que puede aportar la religión. Pero luego la experiencia subjetiva, pues es algo que cada uno tiene que ver, ¿no? O sea, la ciencia no tiene una respuesta para todo, y bueno, pues ahí uno puede optar o por decir no lo sé, o niego que haya algo más, o sea, la primera sería el agnosticismo, luego lo segundo el ateísmo, o creo que hay algo más. Pero no estaría bien que eso se decidiera ya por un procedimiento casi automático, ¿no? Esto es lo correcto y no. De hecho, tengo entendido, tú antes citabas a Gödel sobre el argumento ontológico. Yo hace años, tenía 15 años, me interesó muchísimo el argumento ontológico, escribí un libro que se llama Diálogos en torno al argumento ontológico, ¿no? Está por ahí en internet. Y sí, me introdujo un poco en lo de la versión de Gödel, ¿no? Y fíjate que Gödel, una cosa que decía, es como que no quería, sentía cierto reparo, es decir, quiero explorar el argumento ontológico, pero tampoco quiero demostrar apodícticamente que Dios existe, porque eso comprometería la libertad de los que no creen, ¿no? O sea, que al final ahí llegamos a un límite donde hay la libertad, ¿no? De creer o de no creer. Y ya digo, al final todos somos parte de la misma humanidad, vivimos en el mismo mundo y lo importante es, creamos o no, qué hacemos con eso, ¿no? Es mejorar el mundo y crear un mundo mejor. Bueno, estamos llegando al límite del tiempo, tampoco te... Sí, sí, bueno, en 10 minutos tendría que irme, eso sí. Un segundo, Sí. perdonad un segundo. Sí, continuamos de las dos que nos quedan. Yo creo que con haz una la que más te guste, la que más reíte de Vale, pues, bueno, los deberes o la evolución. Hazme las dos, hombre, es que eres sintético. Vale, sí, bueno, pero como han sido temas que han ido saliendo, no creo que le quite mucho tiempo, ¿no? Se nos ocurrió, por un lado, si la filosofía tiene deberes para nuestro tiempo, quizá la obligación de pensar ciertos temas, ¿no? De vincularse con su tiempo, si puede legítimamente consistir, en cambio, en el trabajo, pues, de un especialista que se limita a una o dos áreas de trabajo. Como digo, esto ha ido saliendo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían quizá esos temas con los con los cuales la filosofía tiene un deber? Bueno, quizá la otra era un poco la evolución que ha podido sufrir la academia, y si esta evolución ha sido para adaptarse a nuestro tiempo y a sus problemas y a sus exigencias, o si es más bien víctima de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que la tarea siempre de la filosofía ha sido pensar, ¿no? O sea, la filosofía es pensar racionalmente mediante conceptos y enlazar esos conceptos y elaborando argumentos a partir de esos conceptos. Y hay temas perennes a los que hacíamos alusión antes, pero luego hay temas muy importantes, yo creo, en nuestro tiempo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la universalidad de la ética, la fundamentación de los derechos humanos, cómo podemos asimilar también intuiciones y desarrollos éticos de filosofías no occidentales. India, China, yo estuve en China, recuerdo, justo antes de la pandemia, en el 19, y claro, allí también pues leí bastante de filosofía china, de poesía china. Y dices, esto es casi desconocido, tristemente, para el occidente. Casi nadie conoce a Mencio, por ejemplo, Confucio, si acaso. Luego la tecnología, a mí eso me parece muy importante, la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. ¿Qué nos quedará a los seres humanos? ¿Qué significa ser humano y qué nos quedará a los seres humanos? Y en la ética de la inteligencia artificial y de la tecnología. La tecnología puede servir para mejorar el mundo o puede servir para reforzar y agravar injusticias sociales y discriminaciones. Entonces, ahí me parece, y en eso la Unión Europea, por ejemplo, sí está llevando la delantera, ¿no? En intentos de regulación de inteligencia artificial, y hay filósofos especialistas en ética. Eso me parece muy importante, ¿no? Esas cuestiones éticas. La desigualdad. La desigualdad no es un tema solo económico, es un tema también filosófico. O sea, una de las grandes lacras de nuestro tiempo es la creciente desigualdad. Eso al final nos separa como seres humanos, genera barreras, miedos,
y conflictos. Por tanto, el elemento intercultural, la tecnología, la desigualdad, en el fondo todo esto son sinónimos de pensarnos como seres humanos. Hay, por supuesto, temas ya más concretos, ¿no? De neurociencia, de física cuántica, donde yo creo que la filosofía también tiene que reflexionar en diálogo con los científicos particulares. Pero estos grandes temas a mí me parecen muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía puede aportar. Y ahí lo hemos visto, por ejemplo, todo el tema del transhumanismo al final ha surgido en gran medida, han sido filósofos, ¿no? Los que lo han desarrollado, y estés o no de acuerdo, es evidente que está generando un debate muy interesante que incluso revitaliza la propia filosofía, ¿no? Es decir, está volviendo a plantear cuestiones muy fundamentales. Yo creo que volvemos al inicio. El mundo académico tristemente puede ser víctima de ciertas tendencias que ahoguen el pensamiento y que en vez de juzgar y de intentar aportar a todos estos debates, nos convirtamos simplemente en cronistas, ¿no? En, ¿cómo decirte?, en observadores externos, precisamente por ese academicismo, ¿no? Por ese celo de rigor, de decir, no, yo creo que el mundo académico tiene también que participar activamente en los debates, y volvemos al iniciar, la filosofía no es un observador pasivo, la filosofía yo creo que tiene una labor de conexión de disciplinas que es un valor añadido. A lo mejor no se traduce en una proposición nueva, pero es un valor añadido. Y yo creo que otras disciplinas lo agradecerían. Entonces, hay muchísimos temas, o sea, hay trabajo de sobra para los filósofos. Yo eso digo, no nos vamos a quedar sin trabajo. También incluso en cuestiones concretas, en cuestiones más prácticas, por así decir, éticas, jurídicas, sociológicas, políticas. La academia tiene que convertirse en actor de esas, ¿no?, de esas transformaciones y no en observadora pasiva. Y me preocuparía mucho que por un exceso de academicismo pues se perdiera, ¿no?, ese horizonte. Pues bueno. Que es, otras universidades yo creo que lo están haciendo muy bien. No sé si piensas, por ejemplo, en Oxford, gente como Bostrom en el ámbito del transhumanismo, o Luciano Flori en el tema de la cuestión de la ética en Internet. Son profesores de filosofía, pero que han creado institutos interdisciplinares donde va gente de muchísimos campos. A Flori, por ejemplo, yo lo he conocido y es interesantísimo lo que hacen, ¿no? Eso yo creo que es la vía, ¿no? O sea, no se tiene por qué renunciar a lo que ha sido la academia desde la Edad Media, casi desde hace prácticamente 1000 años, pero sí se pueden incorporar muchas cosas, ¿no? Para estar en conexión con la sociedad, con la política, con el mundo económico, con la cultura, con otros aspectos. Pues nos queda, por supuesto, agradecerle muchísimo esta entrevista. No, gracias a vosotros por las preguntas tan interesantes, claro.